En el vídeo de hoy te voy a explicar lo que bajo mi criterio serían los 5 pilares fundamentales en finanzas. Sin estos te puedo asegurar que el sistema va a pasar completamente por encima tuya. Y sí, te lo digo así de claro, tu mayor rival es el sistema financiero, el sistema mundial, cómo funciona el mundo, cómo funcionan las instituciones, cómo funciona absolutamente todo. Tú peleas contra eso, está todo diseñado y está el juego trucado para que te pegues toda una vida trabajando y con suerte puedas llevar una vida relativamente digna. De hecho, ya habrás escuchado ese propósito que tienen en su agenda de que no tendrás absolutamente nada y serás feliz. Corrijo, no serás feliz, creerás que eres feliz. Por eso, si queremos desmarcarnos de esos planes que tienen para nosotros, creo que es imprescindible conocer estos 5 pilares básicos de las finanzas. Así pues, vamos con el primer pilar, y no solamente es aplicable a finanzas sino a nuestra vida en general. Se trata del propósito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos trabajando? ¿Por qué ahorramos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuál es nuestro roadmap? ¿Cuál es nuestro plan de vida? Ya que en función de eso tendremos que llevar un tipo de finanzas u otras. Si somos unos vive la vida y nos da bastante igual nuestro futuro, pues estupendo. Quizás todo esto no te interese, de hecho muy probablemente no estarías en este vídeo, pero luego, a partir de ahí, cada persona tiene un plan de vida. Hay gente que quiere tener hijos, que quiere formar una familia. Hay gente que simplemente quiere tener una buena jubilación y quiere tener una vida tranquila. Hay gente que quiere llevar una vida elevada y quiere acceder a lujos. Dependiendo de cuál sea tu objetivo, obviamente vas a tener que hacer una planificación u otra. Y de igual manera va a ser muy importante tu horizonte temporal, teniendo en cuenta cuál es la edad que tienes ahora y cuál es el momento en el que quieres llegar a conseguir esos objetivos, esos propósitos. Y aquí, por norma general, podemos dar un pequeño consejo, y es que cuando más joven seas es cuando más riesgos tienes que tomar, y cuanto más mayor te vayas haciendo, más vas a tener que asegurar tus finanzas y tus inversiones. Así que obviamente esto es muy universal, obviamente hay que profundizar mucho más en esto, lo haremos más adelante en el canal, pero creo que es un punto de partida muy importante. Tenemos que tener siempre claro por qué hacemos las cosas, no solamente en finanzas, sino en la vida general. De hecho, algunos sabréis que hace poco comenté que uno de mis mayores problemas estos últimos 3 años es no haber encontrado un propósito concreto, así que, como os digo, es aplicable no solamente a finanzas, sino a nuestra vida en general. El segundo pilar fundamental e indispensable en tus finanzas es conocer esta secuencia: ingresos, gastos, ahorro e inversión. Si no entendemos esto, jamás vamos a poder prosperar en nuestras finanzas, ya que son los 4 puntos claves dentro de nuestras finanzas. Todo comienza con unos ingresos que pueden ser mayores o menores dependiendo de nuestra edad, de nuestra cualificación o lo bien que nos haya ido en la vida. A partir de ahí llegarán unos gastos. Eso marcará nuestro nivel de vida, nuestro estilo de vida, y muy probablemente marque las metas que vayamos a querer conseguir en el futuro. A partir de esos gastos podremos echar cuentas y saber cuánto podemos ahorrar, cuál es nuestra capacidad de ahorro mensual. Y a partir de nuestra capacidad de ahorro mensual podremos delimitar un porcentaje a inversión. Como os digo, dependerá mucho de nuestro horizonte temporal, de nuestros objetivos, así que volveríamos al primer pilar fundamental. Ya veréis que todos los pilares obviamente están conectados entre ellos. Y sobre esta secuencia que os acabo de comentar de ingresos, gastos, ahorro e inversión, vamos a profundizar muchísimo en el canal. Vamos a hacer vídeos específicos para cada uno de estos aspectos. Vamos a hacer probablemente incluso series de vídeos aplicadas a cada uno de estos conceptos, series de vídeos aplicadas a nuestros ingresos, series de vídeos aplicadas a nuestros gastos, cómo reducirlos, cómo gestionarlos, series de vídeos aplicadas a nuestra planificación de ahorro y series de vídeos, por supuesto, aplicadas a nuestras inversiones. Una vez tengamos claros estos 2 primeros pilares, iremos a por el tercer pilar, iremos a por el pilar de la inversión. Y es que a día de hoy, como he dicho ya unas cuantas veces, invertir ya no es una opción, es una obligación. Antes era bastante común ahorrar, estaba bastante normalizado, pero siento decirte que a día de hoy con ahorrar no basta. Siento decirte incluso que a día de hoy ni siquiera basta con invertir, ya que en muchas ocasiones con cierto tipo de inversiones simplemente lo que vamos a hacer es cubrirnos de la inflación, cubrirnos de cómo nos van quitando nuestro dinero de manera silenciosa. Así que este tercer pilar se vuelve mucho más importante en estos últimos años, ya que no vale simplemente con protegernos de la inflación. La inflación es mayor de la que nos cuenta, la inflación no es como habitualmente que teníamos un 2 o un 3% de inflación. Estos últimos años estamos viendo inflación de hasta un 8-10%, lo vemos en cómo suben los alquileres, lo vemos en cómo sube la cesta de la compra, lo vemos en absolutamente todo. Por tanto, ese tópico en el cual simplemente con hacerle un 8 o un 10% a nuestro dinero de manera anual ya íbamos a ir creando un buen
patrimonio a día de hoy se queda incluso algo obsoleto. Con un 8 o un 10% estás superando ligeramente a la inflación de estos últimos años, así que fijaros lo que queda todavía por avanzar para conseguir no solamente batir a la inflación, que va a ser uno de nuestros mayores enemigos, va a ser el mejor aliado del sistema y uno de los mayores enemigos que nosotros tenemos con respecto a nuestro patrimonio, y además vamos a tener que intentar construir un patrimonio que vaya ganándole a esa inflación, así que como veis el reto no es nada fácil. Es por eso que en este tercer pilar de inversión tendremos que entender a la perfección esa pirámide de inversión en la cual abajo del todo van los activos más sólidos, los activos con menos riesgo, y arriba del todo van los activos con mayor riesgo. Por lo general, y además es mi especialidad, estaríamos hablando muy probablemente del sector de las criptomonedas, que a día de hoy creo que sería de los activos con más riesgo que podemos tener en nuestra cartera de inversión. Hay activos también de un riesgo parecido, pero el más común y el más fácil de acceder sería el de las criptomonedas. Por debajo van quedando los stocks, ¿vale? Van quedando las acciones de bolsa. Por debajo van quedando esos ETFs, esos fondos indexados, esas inversiones mucho más diversificadas. Y por debajo nos quedan las inversiones que, como os digo, a duras penas nos van a proteger de la inflación. Estamos hablando de cuentas remuneradas, estamos hablando de inversión en bonos, estamos hablando de todo este tipo de inversiones que están diseñadas para simplemente quedarnos prácticamente empate o incluso seguimos perdiendo un poquito frente a la inflación. El cuarto pilar fundamental de las finanzas va a ser el riesgo, la gestión de riesgo, y con esta gestión de riesgo va a llegar siempre de la mano unas reglas. Necesitamos establecer unos riesgos medidos, necesitamos establecer unas reglas, unas normas, necesitamos ser muy disciplinados en nuestras inversiones. Sin esto estamos destinados al fracaso. Si cuando ya hemos comprendido los pilares fundamentales anteriores llegamos al momento de inversión y no tenemos claro los riesgos que tenemos o podemos asumir, entonces estamos completamente perdidos en los mercados. Es por eso que va a ser muy importante, como os decía, el horizonte temporal y el propósito. Cada inversión va a tener un horizonte temporal. Habrá inversiones en las que nos podamos permitir más riesgo, habrá inversiones en las que nos podamos permitir menos riesgo. Pero es muy importante tener claro lo siguiente, y es que tu riesgo se decide antes, no durante. Tu riesgo se tiene que decidir antes de tomar las decisiones. Lo más bonito de las finanzas, entre comillas, lo más bonito de los mercados, es que tú eres el propio dueño de tu riesgo, tú eliges cuánto vas a perder. Es así de sencillo. Si dejas que el mercado lo elija por ti, entonces muy probablemente acabes muy mal. Y el último pilar de todos va a ser el de la psicología, también un pilar muy importante dentro de nuestra vida, y es que vamos a tener que estar preparados para muchas cosas cuando empecemos en el sector financiero, cuando empecemos a ordenar nuestras finanzas y más aún cuando empecemos a hacer nuestras primeras inversiones. Vamos a tener que aceptar que algunas inversiones pueden estar durante un tiempo en negativo, pero precisamente si hemos definido un espacio temporal de 5 o 10 años para alguna de nuestras inversiones y las vemos durante un año en rojo, vemos durante un año que vamos en pérdidas, tendremos que estar preparados, concienciados, y tendremos que ser lo suficientemente fríos para entender que simplemente tenemos que seguir nuestro camino, simplemente tenemos que seguir el plan. Si el plan se ha diseñado correctamente desde el principio, todo lo demás va a ser ruido. Un mal año en bolsa, una crisis, tiempos turbios, sea lo que sea, es simplemente temporal. No hemos visto nunca crisis de 10 años, no hemos visto nunca momentos tensos en los mercados durante 10 años. Todo es ruido, todo es temporal, sobre todo si estamos haciendo una proyección a largo plazo, ¿vale? Otra cosa es que estuviésemos mirando más en el corto plazo, entonces ya estaríamos hablando de que nos hemos interesado mucho más por las inversiones, estamos haciendo quizás operaciones diarias, intradía, y estaríamos ya teniendo que estar muy especializados dentro del mercado. Como he dicho ya alguna vez, esto es para muy pocas personas, la gran mayoría simplemente quiere tener orden en sus finanzas, unas inversiones que vayan haciendo de manera periódica, que no les requiera tiempo, que no les requiera atención y que dentro de unos años digan, oye, qué bien que tomé estas decisiones, qué bien que reestructuré mis finanzas aquel día y di el primer paso, y qué tranquilo estoy ahora con respecto a mi salud financiera. Si has entendido e interiorizado bien estos 5 pilares, lo siguiente es ejecutarlo, y te voy a decir algo, es bastante más fácil de ejecutar que de tomar conciencia. He visto a mucha gente que le cuesta más tiempo tomar conciencia y entender que tienen que dar ese primer paso, que luego cuando dan el primer paso y ven que es todo fluido, que simplemente te tienes que ir dejando llevar por la corriente, y que si has hecho bien todo esto y de verdad tienes bien asimilados estos conceptos, el resto no voy a decir que sea coser y cantar, pero es bastante más sencillo. Lo más complicado, y lo digo de verdad, para la gran mayoría de personas es dar el primer paso. En los próximos vídeos profundizaremos mucho más en estos conceptos y quiero leeros en los comentarios y que me digáis de todos los pilares que hemos comentado, de los 5 pilares, cuál es el más interesante, cuál es el que más interés os suscita, qué es lo que más os gustaría
gustaría aprender en el canal y lo tendré en cuenta, siempre y cuando hay que entender que todos son igual de importantes, pero obviamente si hay más interés en algo en concreto, pues le daremos mayor protagonismo. Suscríbete al canal, estarás al tanto de todo lo que vaya subiendo, de todas las nuevas series. Como os he dicho, va a haber series sobre ingresos, sobre gastos, sobre ahorro, sobre inversión, sobre muchas más cosas, sobre muchos más temas, así que no te lo pierdas, suscríbete y deja un like, que lo voy a agradecer muchísimo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.